Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, espero que se encuentren súper mega bien, espero que hayan Ya. pasado un lindo, lindo, lindo fin de semana y Navidad también. Em, Me alegra ver que se están conectando, ya estamos en los últimos días del año y pues haber llegado hasta aquí en realidad es para todos un logro, ¿sí? Y ver que se esfuerzan hasta el último Hola, minuto. buenas Y, noches. pues, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Nelson. Buenos días. Hola, buenas noches. Buenos días, buenos días. Sí, buenos días a todos. Buenos días, que hablo buenas noches, yo como buenos días. Buenas noches a todos. Sí. Entonces, llegar hasta aquí y estar esforzándose también en un día en donde ya la mayoría de personas está como de asueto, es admirable de ustedes, ¿sí? Y entonces vamos a seguir con la cátedra de lengua y literatura. Vamos a hablar un poquito del género dramático, ¿sí? Bueno, no sé por qué puse género de 2010 ahí, pero ya le voy a... Es de una plantilla. Entonces, am, vamos a empezar con el género dramático. En la anterior clase habíamos visto el género lírico, ¿sí? Y estuvimos hablando de que el género lírico era uno de los géneros más antiguos de la literatura, como tal, acompañada del género narrativo. Y también ya habíamos hablado un poco del género narrativo en la antigua Grecia y en la antigua Roma, con la Ilíada y la Odisea de Homero. El género lírico con la magnífica Safo de Lesbos, ¿verdad? La cual tenía ¿cómo decirlo? Un gran talento y una gran pasión hacia en realidad, la poesía, ¿no? Muchísimo más en un lugar que, pues, obviamente no ayudaba a las mujeres a salir adelante. Sí, en esto de la literatura, perdón. Voy a poner un poquito mejor aquí la compu. Ya. Sí. Y pues bueno, el otro género de la literatura más antiguo es este género del género dramático, ¿sí? Nosotros solemos confundir un poquitillo estos géneros, o mejor dicho, un poquito esta palabra. Porque o yo les digo a ustedes dramáticos y seguramente se acuerdan de su hermano, el que exageraba absolutamente todo. O se acuerdan de su pareja que ya está de tóxica o tóxico detrás solo porque les encontró un hola de alguien de la empresa, ¿verdad? O se acuerdan de las novelas, ¿sí? Aunque eso no estaría del todo mal. Pero en realidad la palabra dramático dentro de la literatura o decir género dramático no es decir que es una historia que tiene mucho suspenso, que hay una villana, que hay, no sé, que hay como mucha tristeza, mucha exageración, ¿verdad? No, aunque tiene, pero ese no es el punto, ¿ok? Entonces vamos a ver en realidad de qué trata el género dramático. ¿Qué es el género dramático entonces? ¿Sí? Dentro de los géneros literarios, obviamente, está el género dramático, que es uno de los más importantísimos que pueden existir en el mundo. Ya no solo dentro de la antigüedad, sino también dentro de lo principal, dentro de la modernidad. ¿Sí? El origen del género dramático, que es en realidad un teatro, yo creo que todo el mundo ha visto teatro. No sé si ustedes veían eso de puro teatro. Sí, eso es el género dramático porque el género dramático en realidad no se hace para ser leído, no se hace para ser cantado, sino que se hace para ser interpretado. Entonces recordemos un poquito, porque para nosotros, para poder estudiar la literatura, debemos saber una sola palabra de cada uno de estos. Por ejemplo, teníamos el género narrativo, ¿verdad? Que era la Ilíada y la Odisea. Sí, el género narrativo era para ser leído. El género lírico, con Safo de Lesbos, la anterior clase vimos, es para ser, bueno, al inicio fue para ser cantado, ¿verdad? Y el género, perdón, dramático nace para ser interpretado, ¿sí? El género dramático nace para ser interpretado. Y de ahí nace lo que tiene que ver con el teatro.
Sí, todas las representaciones teatrales son o vienen del género dramático. Esta se remonta, como la mayoría, a la antigua Grecia. Sí, se remonta a la antigua Grecia y por ello este género cuenta con un gran legado a sus espaldas y con una amplia cantidad de dramaturgos. Nosotros llamamos dramaturgos a las personas que escriben el género dramático. Ellos para nosotros son los dramaturgos, son básicamente los escritores. Voy a poner una E, por si no se vayan a olvidar. ¿Ya? Son los escritores de qué? Del género dramático, se les dice dramaturgos. Ahora tenemos varios dramaturgos y aquí tenemos de nuevo el nombre del señor Homero que había escrito la Ilíada y la Odisea. Tenemos Shakespeare que escribe el famosísimo drama de Romeo y Julieta y escribe Hamlet, entre otros. Y también tenemos a Lope de Vega, que es un barroco muy importante. ¿Sí? Y hay muchísimos más autores de género dramático. En realidad, muchísimos. Vamos a ver qué nos recomienda. Perdón, mis chicos, es un poquito de gripe. No sé si gripe, es que soy alérgica y entra un poquito de polvo y ya estoy mal. Ok, entonces vamos a ver. Pero a todo esto, ¿qué es el género dramático? El género dramático, mis chicos, es, como ya les decía, uno de los más antiguos y uno de los más importantes. Este representa un momento, un conflicto que tiene en el lugar la vida de un personaje que protagoniza una historia. Son textos que se caracterizan por el empleo de diálogos en el que no existe la figura del narrador. La vida se sube al escenario para ser representada por actores y actrices que escenifican un momento concreto. Verá, el género dramático, como ustedes pueden verlo, hasta cierto punto inicia con el objetivo de dar a conocer o de burlarse un poquito de las cosas que pasan en la vida cotidiana. Es decir, que ustedes, si es que hubiéramos estado en la antigua Grecia, cuando nosotros veíamos los primeros teatros, íbamos a ver tal vez situaciones caricaturizadas, perdón, de, de las situaciones de la vida. ¿Sí? Íbamos a ver, qué sé yo, algún político dando un discurso gracioso, o íbamos a ver personas, padre o hijo, en algún tema de discusión, o íbamos a ver cualquier cosa que pase dentro de la vida, porque lo que se hacía era tomar escenarios de la vida real para poderlos poner en escena y tal vez un poco sí exagerar las situaciones, pero no estaba muy lejos de la realidad palpable. Entonces, lo que se hacía ahí es que ya no existía una figura de la narración o una figura de narrador o un narrador como tal, sino que solo se subían los actores, que por cierto eran hombres porque a un inicio las mujeres no podíamos actuar, ¿sí? Y lo que les contaba, ¿no? En la anterior clase de Safo de Lesbos, no se podía, ella en realidad era como muy rebelde porque ella sí se paraba enfrente y más no actuaba, cantaba sus lirismos, pero no como que no actuaba, sino ella exponía, por decirlo de alguna forma. Y de igual forma era mal vista. Pero dentro del teatro las mujeres no podían subirse, entonces ahora se preguntarán ustedes. Pero profe, usted me dice que son escenarios de la vida diaria, son escenarios de la vida cotidiana. ¿Por qué o cómo hacían para interpretar a la mujer? Porque la mujer obviamente tiene un rol en la vida diaria, obviamente. Em, pues los mismos hombres se disfrazaban de mujeres. Entonces ya se recordarán un poco y se acordarán de mí el día de mañana cuando estén viendo a las locas viudas, muy griegas aquellas, sí, disfrazadas de mujeres, ¿verdad? Y no, bueno, y no sé, pero no había visto yo.
el anterior año creo que vi una loca viuda mujer. Pero de ahí, perdón, en nuestra cultura es como más el hombre se disfraza de mujer. Entonces, acuérdense un poquito de mí, digan, ok, miren esos griegos, ok, que ellos solo hacían eso, ¿no? A ver, mis chicos me ayudan porfis con el audio. Gracias. A ver, ya. Entonces, acuérdense un poquito de mí, ¿ok? El día de mañana. Porque tal vez nosotros no nos basamos en elementos griegos para realizar lo de la cultura de esto de las locas viudas, pero sí se recuerda un poco. No, en realidad no lo hicimos por los griegos, sino más bien por un hecho de años anteriores en el Ecuador hubo una pandemia de no sé si era malaria o era otra cosa, no creo que era malaria, pero era una enfermedad muy fuerte. Entonces la gente moría y pues a los habitantes de ese entonces, de un Ecuador de 1800 algo, se les ocurre llenar la ropa infectada de las personas, se les ocurre llenar de paja para poderla quemar. Entonces ahí aparece y luego aparece ya las figuras de Santa Sepultura al Viejo y ese tipo de cosas, pero era básicamente nace por una enfermedad. No por los griegos, pero sí una cultura muy griega, el hecho de que ellos dramaticen y teatricen tal vez la figura de la mujer siendo hombres, ¿no? Entonces es lo que se hacía en el drama, en el teatro en la antigua Grecia y en la antigua Roma, ¿ok? Em, entonces, como les decía, este género, mis chicos, no está pensado para ser leído. De hecho, es leerlo es poquito, no, bueno, no perder el tiempo. Leer no, nunca es perder el tiempo. Pero sí es, ¿cómo decirlo? Interesante. Es, no sé qué palabra utilizar. No es pérdida de tiempo, es un poco raro. Creo que esa sería un poco la palabra para mí. Un poco raro. Porque cuando nosotros leemos el género narrativo, es súper fácil de entender, porque ahí te van narrando, ay, es que Pedrito se fue caminando por el bosque y el bosque era muy frío y estaba corriendo viento y y las copas de los árboles chocaban entre sí, haciendo que Pedrito se asustara por los ruidos raros que estos golpes hacían, ¿verdad? Y entendemos porque hay una narración, hay un narrador. En cambio, dentro del teatro, a pesar de que se encuentre escrito, a pesar de que hay obras escritas, ustedes pueden coger el libro, abrir, sí, em, no es para leerse, ya que en las obras de teatro lo único que se hace es escribir los diálogos. Entonces, muy poco sabemos qué es lo que la persona está haciendo. Muy poco sabemos qué es lo que están haciendo dentro de la escena, por ejemplo, qué sé yo, están tomando una copa de vino, o están caminando, o están haciendo esto o el otro. No sabemos nada porque solo hay diálogos, porque ahí está el labor del actor o de la actriz, que es interpretar ya con su cuerpo lo que no se encuentra escrito. Entonces, estos textos escritos de obras teatrales sí, pueden ser leídos, pero en realidad es muchísimo mejor que estén interpretados, porque hay una frecuencia de aparición en el diálogo, ¿sí? Entre diferentes personajes, obviamente. Y obviamente esta es la herramienta usada, de hecho es la única herramienta utilizada para definir la personalidad de cada uno de los personajes y conseguir hasta cierta forma narrar activamente las acciones y las penas que hay. Porque no hay para nada de descripciones. Si hay, son dos, tres líneas solo para dar un contexto al actor de lo que se desea que se haga, pero no hay mucho más. ¿Ok? Además, a este género dramático se le conoce como género dramático o
drama, ¿sí? Porque es la palabra que se emplea para hacer referencia a las creaciones literarias que el dramaturgo relata. Es decir, que primero aparece el nombre del escritor, dramaturgo, para darle, bueno, a sus obras se les conocen como dramas, ¿verdad? Y a partir de esto sale eh, de por sí ya lo que es el género dramático. ¿Sí? Este dramaturgo lo que va a hacer es relatar los hechos y los acontecimientos que tienen el lugar a un espacio o tiempo en concreto. Los hechos suelen estar vinculados por diferentes conflictos que viven los seres humanos y se pueden explicar tanto con palabras como con movimientos o incluso con la escenografía. Todo sobre el escenario cobra vida para contarnos lo que está sucediendo entre líneas, ¿sí? Entonces, básicamente se utiliza el vestuario, se utiliza la teoría del color, se utiliza los escenarios, se utilizan los diálogos, los gestos, las miradas de los personajes. El teatro es muy simbolista, ¿saben? Existen muchas cosas detrás del teatro que nosotros podemos entender y ver para poder llegar a la conclusión de lo que está pasando. ¿Sí? Por ejemplo, si el escenario, las luces, todas se ponen absolutamente, se bajan o bajan las luces, es porque algo misterioso o algo malo va a pasar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el escenario es todo colorido, si todos los personajes tienen una vestimenta linda, grande, vistosa? Es porque están viviendo un momento feliz. ¿Sí? Para lo contrario, cuando los escenarios se tornan lúgubres, obviamente van a ser porque no hay buenos augurios, ¿verdad? Entonces, qué importante es no perder la vista o no perder la atención de las cosas que pasan dentro del escenario, porque todo ahí nos habla. Y no solo escucharles a los personajes, sino que todo, absolutamente todo ahí nos habla. ¿Ya? Por lo tanto, el género dramático se trata de un género literario que nos explica un suceso en concreto que tiene la vida de un personaje. Ustedes me dirán, profe, pero eso también hace el género narrativo. Y sí, es verdad, lo hace el género narrativo. O como les digo, el género narrativo nosotros lo podemos leer tranquilamente, sin estar buscando otros indicios. Obviamente no es que todo está dicho, porque también entre letras podemos ver algunas cosas, pero es muchísimo más fácil leer el género narrativo que leer un género dramático, porque el género dramático no está hecho para leer, sino para ser visto como tal. Las vidas, como les decía, no se van a retratar solo de la forma seria, ¿no? Porque ¿quién va a ir a ver un teatro tal vez que trate sobre, qué sé yo, sobre el día cotidiano de, no sé, tal vez, no, es que, a ver, es que si pienso, en realidad las historias de vida son súper chéveres de cada una de las profesiones que existen. Pero, qué sé yo, de un fin de semana tranquilo que tengan ustedes que solo se van y simple y sencillamente se van solo a qué sé yo, se quedan en la casa viendo la tele. Nadie va a hacer una obra de teatro de eso, ¿sí? Pero sí van, sí pueden exagerarlo, ¿verdad? Un fin de semana perdiéndose por el bosque o cualquier tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí lo que se va a hacer es retratar de una forma un poco más exagerada este el fin de semana que les digo, de una forma de parodia o dramática o puede ser triste, ¿verdad? Pero siempre van a ponerle algún tipo de instrumento, ¿verdad? Algún tipo de cosa. Entonces, para que pueda llamar la atención del público. Porque, bueno, ustedes lo piensan, en realidad la vida cotidiana sí es para hacer drama, sí es para hacer drama, la verdad. Entonces, qué interesante, mis chicos, ¿verdad? Qué interesante poder saber un poquito de esto. Entonces, vamos a ver un poquito cuál es el origen del género dramático, que es interesante también, porque como les digo,
el género dramático va a nacer en Grecia, en antigua Grecia, pero se va a originar porque lo primero que van a hacer los griegos es tratar de hacer un culto al dios del vino y la alegría, Dionisio. Entonces nace el género dramático desde el punto de vista mm, teológico, ¿sí? Porque ellos querían hacer un tributo al dios de la alegría o al dios del vino, que es Dionisio, el dios más, perdón, locochón, sí, de todos. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Obviamente, rendían culto mediante estas pequeñas dramatizaciones, porque estas dramatizaciones iban a representar los textos sagrados y los textos festivos. Por ese tiempo también se van añadiendo muchísimos cambios, eh, como la aparición de algunos géneros dramáticos menores, ¿sí? Pero en realidad también existe lo que tiene que ver con géneros dramáticos mayores. Y de estos géneros dramáticos mayores, nosotros hablamos básicamente de algunos exponentes muy importantes, que son los que nos encontramos más abajo. Y volvemos un poquito a mencionar aquí pues Sófocles, Esquilo, Eurípides. El drama también cultivó durante la época del Imperio Romano y en Roma tenemos autores como Plauto o Séneca o también Terencio, Plauto, Terencio, Séneca. Y pues bueno, por ejemplo, tenemos aquí, para mí el más importante dramaturgo de Grecia es Sófocles. Sófocles escribe una historia la cual se llama Edipo Rey. Y es una historia incluso a la cual Freud, que es uno de los psicólogos, pues un poco cuestionados, pero sí muy conocido, saca pues de ahí, de la teoría de, perdón, de la historia de Sófocles, de Edipo Rey, una teoría del psicodesarrollo de nosotros como personas. Entonces, resulta, sucede y acontece que la historia de Edipo Rey básicamente es muy controversial porque se trata de un hijo que se enamora de su madre. Pero esperen, esperen y esperen, esperen, no se alarmen. Ninguno de los dos sabían que era madre e hijo. Ya les voy a contar eso más adelante, pero sí, a partir de esta teoría, Sigmund Freud, que hace pues la teoría del desarrollo psicosocial de nosotros como humanos, dicen que perdón, de los 5 o 6 años, el niño varoncito como que se apega mucho a su mamá, pero obviamente el niño no lo hace de mala intención. A esto se le conoce como el síndrome de Edipo. Sí, y viceversa, si es que es la mujercita como que se apega mucho al papá a esa edad. A ella le da el síndrome de Electra, que también viene a ser una obra del mismo Sófocles, solo que al revés, la chica se enamora del padre. Sin embargo, obviamente Freud toma estos nombres solo por el hecho de que pues ahí está como atracción, pero no es malo en los niños, en realidad es como muy normal, no tiene nada de mal. Solo que simple y sencillamente habría que preguntarle, o no sé si no he leído por qué Freud le puso así, pero sí entiendo hasta cierto punto el punto, valga la redundancia. Y dentro de Roma tenemos a Plauto, que en realidad para mí el dúo dinámico no está con Séneca, sino está con Terencio. Se va a poner por aquí abajo. Plauto y Terencio. Y bueno, Séneca también es muy conocido, pero no sé si tanto por su dramaturgia. Pero bueno, en realidad Plauto y Terencio, obviamente los dos autores son distintos, pero por ejemplo, Plauto escribe humor y Terencio también escribe humor y escribe comedia. Los dos escriben una obra, bueno, los dos escriben dos obras que son pues de humor bastante negro. Eh, Plauto, la comedia de la olla o la comedia de la ulularia o la ulularia. Y Terencio viene a escribir la comedia de la suegra.
que ya también les comento más adelante, pero son unas teorías un poco machistas, son unos ejemplos un poco machistas, pero sí hay que, que reconocer que si es que a ustedes les gusta como el humor negro, hasta cierto punto lo logró, lo lograr, mejor dicho. Pero lo peor es que yo sé que no lo hicieron con humor negro, sino que, bueno, la vida era así antes. En la Edad Media lo que pasa con el género dramático no vivió un como declive y de hecho apenas ningún autor escribe este tipo de obras literarias. No obstante, durante el siglo 12, ¿estoy mal? Sí, 12. En Europa se volvió a cultivar este género debido a que los autores empezaron a imitar a los clásicos. Esto hizo que aparecieran comedias escritas en latín y que precisamente por ello se representaba únicamente en un espacio académico, ocultos como, perdón, los monasterios y las universidades, las cortes, etcétera, etcétera, etcétera. En España podemos hablar de una primera obra de teatro castellano, el cual se titula Auto de los Reyes Magos. Es un texto incompleto ya que falta una parte final y obviamente se centra en la adoración de los Reyes Magos hacia el niño Jesús. Es una de las obras anónimas, pero se trata de una primera muestra de drama en la lengua española y de ahí su importancia. ¿Cuáles son las características principales del género dramático? En primer lugar, debemos entender que el género dramático está compuesto, en primer lugar, por los tan vistos diálogos que yo ya les había mencionado. En las obras dramáticas, la acción y la presentación de los personajes se explica mediante el uso de varios diálogos. El personaje o los personajes hablan entre sí y de esta conversación podemos comprender mejor su psicología y su naturaleza. No existe narrador, solo está la implementación del movimiento actoral de los personajes. ¿Sí? Obviamente, mediante estas interacciones, en el transcurso de la obra van contándonos todo lo que se encuentra sucediendo. Ahora, tenemos la importancia de la acción. Otra de las características del género dramático es que en estos textos hay como mucha importancia en la palabra y mucha importancia en el movimiento, en los gestos de los personajes, en las miradas, etcétera. Ahí nos van a dar casi que toda la información de su manera de ser y también de ver el mundo. No existen descripciones. Cuando nosotros leemos una obra de teatro, no existen descripciones, porque de ahí viene ya el director, ¿verdad? O las personas que entre sí hacen una obra de teatro. Y es lo maravilloso básicamente de las obras de teatro, porque un drama, perdón, que se está sobrecalentando mi compu, ya, un drama, perdón, una narración, un cuento, una novela, una fábula, un poema, es básicamente del escritor al lector. Pero un género dramático es básicamente del escritor al lector, que a la vez puede ser un lector individual o puede ser una persona que conduzca obras de teatro, que o perdón, o que escenifique obras de teatro, directores, ¿verdad? Del director a los personajes, de los personajes a las personas de vestuario, de las personas del vestuario a las personas de la iluminación, a las personas de la música, a las personas incluso de la limpieza del teatro. Son todo un equipo para que el teatro pueda llegar lo más fiel posible hacia la persona o el espectador. Lo más fiel posible de lo que haya escrito el primer dramaturgo, ¿no? O sea, o el dramaturgo inicial. Hablando de esto, obviamente van a haber profesionales del teatro, ¿sí? Como les decía, a diferencia de esto, de los demás géneros, aquí es como que una familia está unida para transmitir o descifrar lo que quiso decir la persona que escribió esta obra de teatro y masticarla un poquito y hacerla que llegue a nosotros, ¿sí? También tenemos
que está obviamente hecho solo para ser representado y este representa temas universales. Puede presentar temas del amor, la venganza, las injusticias sociales, etc., etc., etc. Obviamente, estas van a ser obras que tienen un objetivo de comunicación y que por tanto se escriben para lanzar un mensaje o una idea. Esto puede estar escrito en verso y en prosa, aunque hoy en día el drama se suele escribir solo en prosa y en realidad solo en prosa se escribe. Em, Durante el siglo de oro, Lope de Vega fue uno de los autores más importantes en la época de España y él hacía pues el género dentro de la forma lírica. Y obviamente esto se convertía en todo un acontecimiento social. ¿Van a existir acotaciones dentro del género lírico? Claro que sí, que no son en sí como descripciones, sino más bien es una pequeña línea que dice, Alfonso, Alfonso se levanta en la mañana, ve que está lloviendo y pasan muchos autos enfrente de él. Nada más, solo para darle como un tiempo y un espacio a la persona que está interpretando nada más, ¿ok? Y obviamente la estructura de este género va a estar hecho en actos. Acto número uno, dos, tres, cuatro y así sucesivamente. Ustedes han visto que cierran el telón cada que termina un acto. Un acto vendría a ser como partecitas de la historia, como mini capítulos de la novela. Que de hecho la novela también está, las telenovelas también están muy basadas en el género dramático. Ustedes se dan cuenta, todas las cosas que yo he dicho hasta ahora las tienen las telenovelas. Y el subgénero dramático, y hay pues, perdón, y los subgéneros dramáticos, o hay, existen subgéneros dramáticos, pues nos encontramos dentro de ellos con muchísimos, como la comedia, la tragedia y la farsa, que son los subgéneros dramáticos mayores. Pero tenemos los subgéneros dramáticos menores, en donde se encuentra la sátira, el musical, incluso hay como algunos que son solo religiosos, y pues, etcétera, etcétera, etcétera. A su vez, tenemos por aquí los ejemplos del género dramático que son importantes, como tenemos Romeo y Julieta, esta historia de dos familias que se odian, pero lamentablemente dos de sus integrantes menores se enamoran entre ellos, ¿verdad? Y termina en tragedia porque Julieta quiere darle una lección a sus padres y ella se hace como que muere, pero se le olvida decirle a Romeo que iba a hacer eso nada más y Romeo ve que su Julieta está muerta y él decide desvivirse ahí mismo con ella y ella se levanta y se da cuenta que su Romeo se había desvivido con ella allí y pues decide desvivirse también. Desvivirse no es una palabra, por cierto, pero es que a veces decir la palabra como tal es como un poco, ustedes saben, ¿no? Delicado, entonces utilizo esa palabra. Entonces, pues terminan solos. Por eso saben decir, ay, yo quiero una relación como la de Romeo y Julieta. No, 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 no la quieren. No, no la quieren. Edipo Rey, justamente que les decía, ¿no? Edipo, perdón, el padre de Edipo es vaticinado por el oráculo que su hijo va a venir y va a destrozarlo y va a matarlo y decide hacer que Yocasta, su esposa, pues abandone al niño. Y al momento de abandonar al niño, obviamente él ya se pensó que se libró de la, de la maldición, ¿verdad? O del destino, y pues no fue así. En un viaje, Edipo decide, bueno, no sé muy, o sea, no les puedo contar muy bien las condiciones, pues un poco como vueltas, pero en un viaje Edipo mata a su padre y pues se enamora de su madre. Él no sabía, como les digo, ¿no? Y cuando se entera, Yocasta, que era la madre, ella decide desvivirse. Y, Edipo, rey de tanto dolor, ya tenían tres hijas. Edipo, rey de tanto dolor, agarra el vestido de la que era su madre y pues su esposa a la vez y se clava los brillitos que suelen tener los vestidos en los ojos y él queda ciego. Ya en su lecho de muerte, Edipo Rey le lamenta mucho el futuro que van a tener sus hijas, porque ya todo el reino se había enterado de que las niñas eran producto de una relación incestuosa. Entonces, él se lamentaba mucho porque las niñas no iban a poder conseguir un hombre que les amara y pues así, así termina la obra. Eh, Fuente Ovejuna, lamentablemente no tengo el placer de leer Fuente Ovejuna.
pero me parece que es muy importante. Recuerdo que en algún momento sí hablaba mucho de Fuente Ovejún. Me parece que tiene que ver con las ideologías, con las ideologías políticas. Mientras que la casa de Bernarda Alba cuenta la historia de una viejita, la cual quiere casar a sus hijas. Ups, ups, ups. Perdón, mis chicos. Perdonen, perdón. Que tengo un gatito que está, ya como pudieron ver ahí, que se sube nomás. Está un poquito recién esterilizado, entonces está asustado, entonces por eso es que viene acá. Ya, entonces les decía que la casa de Bernarda Alba habla de una mujer que es muy, nada, o sea, es muy mala. Es una señora que cae mal. Y pues van viendo ahí cómo se desarrolla dentro de la casa, cómo las personas hablan mal de ella, cómo tiene como hijas muy feas, pero solo una muy bonita. Y pues el objetivo de Bernarda Alba es casar a sus hijas y es gracioso. Estos textos, aunque se pueden leer, se suelen disfrutar más cuando se va a un teatro y se ve la representación de la obra, ¿sí? Ustedes pueden buscar, y ahorita es muchísimo más fácil, ya no es necesario ir a un teatro. Es mejor como coger YouTube, abrir, poner cualquiera de los títulos que les he leído y les va a salir. Y ustedes lo van a poder ver y lo van a poder disfrutar. En serio que sí. E incluso ya hay como películas basadas en varias de estas obras, que incluso están bien dichas. Así que ya no hay como pretexto. Ay, es que a mí no me gusta leer para no saber de literatura. Pues si no les gusta leer, vuélvanse adictos al teatro, vuélvanse adictos a las películas basadas en libros, porque también vale, ¿ok? Entonces, mis chicos, quiero desearles un lindo año. Espero que todo les vaya súper bien, que el día de mañana la pasen muy bonito con sus familias o, bueno, como estén acostumbrados a pasar, pero siempre pónganse en metas. Este es un nuevo año, es un nuevo inicio para todos, así que pónganse metas. Y pues obviamente siempre de la mano de Dios o de sus creencias y también sobre todo de sus propias fuerzas. ¿Sí? Eso, mis chicos, cuídense muchísimo, feliz año, hasta la siguiente semana. Cuídense mucho, bye bye. Igual, licenciada, que tenga un feliz año. Gracias, licen. Gracias, licenciado.